Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos estén desocupados porque el día de hoy traemos un tema muy interesante que esperemos sea de mucho provecho y el tema es contratos. Nosotros somos Hola, Naulín. Ricardo. Ana, Carolina y Esmeralda. A continuación, nuestra introducción. El día de hoy traemos temas muy interesantes para que nos enriquezcamos juntos de conocimiento. Como primer subtema se encuentra concepto de convenio y contrato. ¿Serán acaso lo mismo? 2. Elementos de la existencia de los contratos. 3. Requisitos de validez de los contratos. 4. Clasificación de los contratos. ¿A poco se clasifican? Aquí se abren otros subtemas que son contratos de transmisión de dominio, contratos de transmisión de uso, contratos de custodia, contratos de transmisión de custodia, contratos de prestación de servicios. ¿Cómo serán estos? Yo no los conocía. ¿Ustedes? Sí. Contratos de gestión colectiva, contratos de garantía, contratos de adhesión. ¿Qué tal? ¿Ya vieron? Comencemos. Concepto de convenio y contrato. Bueno, para empezar a abordar este tema, hemos buscado cada significado de cada concepto, para que así podamos comprender la relación entre cada uno de ellos y su diferencia, ya que tal vez muchas personas podemos creer que se trata de lo mismo. Así que comencemos. Con el convenio. es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Contrato es un acuerdo legal, oral y escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica, que se obliga en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento puede compelerse de manera recíproca. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? El convenio se diferencia del contrato en que se plasman dos o más voluntades solo para producir o transferir obligaciones y derechos para la parte que lo solicita. Bueno, querido público que nos escucha, estas son las definiciones que nosotros buscamos, pero ahora tomemos seriedad porque fuimos a ver qué es lo que el Código Civil nos dice y este menciona lo siguiente. En el capítulo 4, sección primera, artículo 1436, dice: Convenio de derecho civil es el acuerdo de dos o más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones o derechos. Artículo 1437. Contrato es el convenio que crea o transfiere obligaciones o derechos. Evidentemente suena igual, ¿verdad? Pero quisimos corroborar todo en lo que la ley establece, ya que a veces hay fuentes que no son muy confiables, así que ya las escucharon. Y nuestro siguiente subtema es elementos de la existencia de los contratos. Número 1. El primer elemento base para el contrato. Se dice que para que exista es necesario que haya acuerdo de voluntad. Se denomina consentimiento dado que sin él no hay contrato. Debemos considerarlo como un elemento constitutivo del mismo. El importantísimo rol que es el consentimiento desempeña se traduce en la que es la base del contrato, ya que sin él no puede existir ningún tipo de contrato. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué compañeros todos estamos de acuerdo, verdad? Yo creo que todo esto que ustedes han mencionado está bien. Además, vayamos a ver qué es lo que dice el Código Civil. El artículo 1441 son contratos consensuales los que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Requisitos de validez de los contratos. El artículo 1448 dice: la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrario de uno de los contratantes, a excepción de los casos expresamente señalados en la ley. El artículo 1450 dice: para que el contrato sea válido requiere 1. Capacidad de los contratantes. 2. Que el consentimiento esté libre de vicios.
3. Que su fin o motivo sean lícitos. 4. Que sea lícito el objeto de las obligaciones creadas por el contrato. 5. Que el consentimiento se haya manifestado en la forma que la ley establece. Clasificación de los contratos. A continuación, cada uno de nosotros presenta cada clasificación de los contratos, pero basando y tomando como fuente el Código Civil. Unilaterales y bilaterales. El artículo 1438 establece que es un contrato unilateral aquel en que solo una de las partes se obliga. Es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Onerosos y gratuitos. Es contrato oneroso aquel que se estipula provechos y gravámenes recíprocos, y gratuito aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Conmutativos aleatorios. En este encontramos que un contrato oneroso también puede ser conmutativo o aleatorio, de acuerdo con las siguientes disposiciones. Primero, conmutativo el contrato oneroso, si las prestaciones que se deben las partes son ciertas en cuanto a asistencia y cuantía, desde que se celebra el contrato. Segundo, es aleatorio el contrato oneroso si una de las partes o todas ellas se desconocen la existencia o cuantía de las prestaciones que deben, por depender de un consentimiento contingente. 4. Instantáneos y de tacto sucesivo. El artículo 1441 dice, son contratos consensuales los que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, sin que la ley exija que se prueben por escrito, ni se entregue el bien objeto del contrato para la constitución de este. Quinto, consensuales, informales o solemnes. Artículo 1442. Se llaman formales los contratos que, perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes, deben probarse mediante documentos, sea público o privado, según determine la ley. Bueno, ya los escuchamos. Esto es lo que el Código Civil declara acerca de cada uno. Contratos de transmisión de dominio. Yo tengo una pregunta para el público. Con todo lo que ya hemos comentado para ustedes, ¿qué es un contrato? Pueden dejar su comentario, lo agradeceremos mucho. Atentos todos, escuchen lo siguiente. Son contratos donde se transmiten el bien y la transmisión y la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen siempre bajo la perspectiva de que las partes concertantes cumplan con lo que se les incumba obligacionalmente. Contratos de transmisión de uso. ¿Qué son contratos de transmisión de uso? Es el contrato en ambas partes que nos permite su uso a un determinado tiempo. Por ejemplo, un arrendamiento es un contrato entre el arrendador y el arrendatario. Se da esto porque una vez firmado el arrendamiento, ambas partes quedarán ligados por sus términos. Así puede el arrendador el uso o goce. No se olvide que hay que estar pendientes en estos casos, por ejemplo, cuando va a cumplir el año. Contratos de custodia. Es un contrato por el cual el depositante entrega para su guardia un bien mueble o inmueble. Al depositarlo, quien se obliga a custodiarlo y a restituirlo cuando se lo pida el depositante. La incapacidad de los contratantes no permite al otro de las obligaciones que están sujetadas el que deposita y al depositarlo. Contrato de presentación de servicios. ¿Qué es el contrato de presentación de servicios y acerca de qué trata? Este es, por ejemplo, con los profesionales. Es un virtud del cual una parte, llamada profesionalista, se obliga a efectuar un trabajo que requiere para su realización preparación técnica y un título profesional a favor de otra persona que se llama cliente a cambio de un pago. Otro ejemplo sería el siguiente.
El prestador realiza la prestación de servicios manteniendo su independencia con respecto al cliente. Es decir, trabaja por su propia cuenta con sus propios medios y organización. Por lo tanto, cuando los servicios que se presentan están relacionados con la gestión y organización de empresas, es preferible utilizar el contrato de consultoría de empresas. Contratos de garantía. Pues estos son 3 y son los siguientes. 1. Contrato de finanzas. 2. Contrato de prenda. 3. Contrato de hipoteca. El contrato de fianza es una convención que dice de garantía personal en virtud de la cual un tercero ajeno al negocio principal garantizado se compromete a responder subsidiaria o solidariamente del cumplimiento ante el acreedor en lugar del deudor. Y sus partes de este contrato son los sujetos fiador y acreedor. Estamos llegando casi a nuestra recta final el día de hoy, pero antes queremos decirle, ¿acaso se han preguntado quiénes pueden firmar un contrato? 1. Los mayores de 18 años de edad. 2. Los menores de 18 años, pero que estén legalmente emancipados. Antes de pasar a lo siguiente, queremos recalcar la capacidad de los contratantes y el código declara lo siguiente. El artículo 1452 dice: son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Artículo 1453. La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo en los casos de excepción establecidos expresamente en la ley. Artículo 1454. El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio del otro legalmente autorizado. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por la ley. Artículo 1456. Los contratos celebrados a nombre de otro porque no sean su representante son existentes y en su caso se aplicarán las siguientes disposiciones. Primero, las personas a cuyo nombre se celebraron esos contratos pueden darse su aceptación antes de que se retracte la otra parte. Segundo, la aceptación debe ser hecha de la misma manera que exija la ley para el contrato. Tercero, si no se obtiene la aceptación a nombre de quien se pretendió celebrar el contrato, la otra parte tendrá derecho para exigir daños y perjuicios a quien indebidamente pretendió contratar. A continuación, en la sección tercera habla del consentimiento. El artículo 1457 dice: el consentimiento se rige por las siguientes disposiciones. Primero, debe manifestarse claramente. Segundo, puede ser expreso o tácito. 3. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente en un documento o por signos inequívocos. Cuarto, solo podrá recurrir a los signos de que habla la fracción anterior y el contratante que tenga imposibilidad física para hablar o escribir, salvo disposición de la ley en otro sentido o costumbre en contrario. Quinto, no puede ser tácito el consentimiento si por ley o convenio debe manifestarse y expresadamente. Sexto, el consentimiento tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan y que autorice el presumirlo. Sección cuarta. Habla sobre los vicios del consentimiento. Artículo 1470. Son aplicables al error las siguientes disposiciones. Primero, el error de derecho no anula el contrato. 2. El error de aritmética solo da lugar a su ratificación. 3. El error de hecho anula el contrato. A. Si es común a ambos contratos, sea cual fuese la causa de su proceda, se recae sobre el motivo o objeto del contrato, declarándose en el acto de
la celebración o probándose por las circunstancias de la misma obligación que el falso supuesto motivo el contrato. Si procede de dolo de uno de los contratantes, si procede de dolo de un extraño al contrato que puede tener interés en él, y en este caso los contratantes tienen también acción contra él. Si se mantiene por dolo, reticencia o mala fe de contratante que no ocurrió en el error. Artículo 1471. En los contratos se entiende: primero, por dolo, cualquiera sugestión o artificio que se emplea para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes. Segundo, por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Tercero, por reticencia, el no hacer saber por uno de los contratantes al otro un hecho o hechos conocidos por aquel ignorados por este y que de haberlos sabido no hubiera celebrado el acto jurídico. Artículo 1472. Dice: es nulo el contrato celebrado por intimidación, ya provenga esta de alguno de los contratantes, ya de un extraño al contrato. El artículo 1473 dice: hay intimidación cuando se emplea fuerza física o amenazas que importan peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante o de sus ascendientes, hermanos, descendientes o personas ligadas con él por grande afecto ilícito. 1478. Es nulo el contrato en el que uno de los contratantes sufre lesión, haya o no mala fe en la otra parte. Ya escuchemos acerca de todo lo que establece el Código Civil, pero antes pasemos a nuestro siguiente y último subtema. Solo quisimos reforzar con lo anterior todo lo que habíamos dicho antes. Contratos de adhesión son aquellos en los cuales un contratante establece el contenido, es decir, lo predetermina una sola. El contrato tipo hecho por una sola de las partes, Como dijo mi compañero, es aquel de las partes ha definido el contenido del contrato. Y la otra parte adhiere o acepta con su firma lo que ahí aparece. generalmente la otra parte no puede discutir lo que aparece en el contrato. Los contratos de adhesión tienen algunas limitaciones iguales. Esto se presenta en dos aspectos. El primero es a qué acto voluntario no puede transgredir la ley, y el otro, que dicho contrato no puede hacer dejación de aquellos derechos que la ley declara irrenunciables. En el contrato de adhesión, la oferta es la que hace una de las partes conteniendo todas las estipulaciones del contrato. Sí, porque este contrato no acepta discusión. Un ejemplo muy típico es el contrato de cuenta corriente bancario. Compañeros, los contratos de adhesión no deben ser confundidos con los de adhesión a un contrato ya celebrado por otras personas. Sí, eso sí. Como ejemplo, incorporarse a una sociedad anónima. Sí, porque existe una protección adicional a los contratos de adhesión, en los que se cumplan medidas de protección a los consumidores. Pero no quiere decir que los contratos sean solo entre consumidores y empresas. Pero el contrato de adhesión, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los contratos, es un contrato elaborado únicamente por una de las partes que lo suscriben o firman. Esto significa que la otra parte solo tiene dos opciones: aceptar el contrato de adhesión o rechazarlo por completo. Bueno, compañeros, a lo largo de todos estos días hemos venido grabando cada semana y traído material para que todos ustedes nos escuchen y se enteren de todo lo que nosotros vamos adquiriendo a través de libros, de lo que aprendemos en clase. Bueno,
Para mí, a través de este tema que se llamó contratos, pues nos especifica una vez más que existen o la ley se ha creado para que existan ciertas reglas y más que nada responsabilidades y que una persona se haga cargo de sus actos, porque muchas veces cuando solo es de palabra, pues no hay cómo hacer valer lo que realmente dijo. Entonces, pues digamos, si se vendiera una casa nada más de palabra, pues no habría cómo comprobar que realmente la otra persona se lo vendió. Entonces, pues traería problemas porque, digamos, sonaría como una estafa o podría ser una estafa porque solo le quitó, pues ahora sí que su dinero. Entonces, pues esto es lo que nos quiere dar a entender, o yo así lo entiendo, que los contratos son actos o son hechos escritos que se hacen para obligar a ciertas personas a cumplir lo que están diciendo. Bueno, entonces yo digo que un contrato es eso, una obligación escrita y un comprobante de que realmente se comprometió a hacerlo. Bueno, eso sería en general, pero pues a lo largo de todos los años, pues la ley establece o ha establecido diferentes tipos de contratos para cada sección, para cada nivel de trabajo. Por ejemplo, son los abogados, ellos son los que más manejan los contratos, porque pues tan solo para hacer un trabajo ellos también pues hacen contratos, o ya sea que el cliente le especifique liberarlo de algún contrato, que cierre un contrato. Entonces pues ellos son los que más manejan ese tipo, o los que por una parte establecieron los contratos. Bueno, pues me punto, pues sí, de mi vista, mi conclusión de todo lo que hemos abarcado, pues en este tema, pues sí, es muy importante, pues tener o hacer ese contrato si en algún caso hacemos, pues como dijo mi compañera, en los comercios, ¿no? O rentar algo, pues es muy necesario tener pues esa capacidad y pues esa capacidad de luego a pensar en que es más mejor hacer un contrato, ¿no? Para que en todo el año que nos propongamos ya pues esté seguro. O sea, vamos a poner pues toda la firma y es así. Es un contrato nos ayuda mucho. Lo que todo hemos abarcado aquí, pues como hemos escuchado, es muy importante ese contrato, hacer un contrato. ¿Para qué? Para que estemos seguros y sin pensar o sin estar en duda si es propiedad mía o pues cosas que luego llega a nuestra cabeza. Este es un contrato que siempre nos va a ayudar. Antes de hacer algo, rentar algo, primero hay que empezar haciendo un contrato para que estemos pues así seguros desde mismo y seguros de la cosa que estamos rentando. Pues como hemos igual visto de todo de convenio y contrato, pues es eso lo que hoy estamos entendiendo entre todos, pues son acuerdos entre pues dos o más personas, y pues es así, ¿no? Como estamos todo esto, el contrato todo siempre entra en cualquier situación, en cualquier situación de rentar algo, de adquirir algo, de ser propietario de algo. Y pues eso sí, como pues sabemos, es el acuerdo de dos o más personas para crear, modificar o exigir obligaciones y derechos de cada uno. Por ejemplo, pues como hemos hablado, pues si yo
Si yo rento algo, pues tengo esa obligación. Tenemos esa obligación de su uso, su goce, disfrutar por un tiempo determinado en cualquier momento que nosotros hemos dicho que hasta este tiempo me puede rentar o algo así. Y pues para eso nos ayuda un contrato, para estar seguros. Y ese contrato, pues ya cuando está, pues ya pues todo vamos a estar así pues bien seguros, ¿no? Y pues así todo lo que hemos abarcado pues en contrato es la gran ayuda, tanto pues en comerciantes, en arrendatarios. Es muy importante tener un contrato, estar seguros y pues no hay que estar en duda, todo eso. Un contrato nos ayuda y es muy, pues para mí es muy interesante y es muy seguro. Bueno, en caso de lo que reacciona, estamos viendo son 5 subtemas que se explican el contrato y convenio. Antes de comentar el tema, tiene diferentes formas de expresar sobre el contrato. Por la ley legal y oral, en este contrato está manifestado en común entre 2 o más personas con capacidad jurídica, cumpliendo de manera recíproca de acuerdo con las voluntades que generan derechos y ciertas obligaciones relativas, es decir, mediante la cual queda negada como acreedora y deudora. De todos modos, en general de todo esto no se le puede atribuir una cualidad contractual. Me ha parecido muy interesante este tema de contratos, ya que es importante tener conocimiento de esto, en especial para las personas que están involucradas en un comercio. Si se requiere alguna asesoría legal antes de adoptar un determinado contrato, me ha despertado mucho este tema, ya que nos puede ayudar cómo realizar una oferta y cómo aceptarla. Cabe señalar la importancia de que la oferta debe realizarse de manera clara, concreta, precisa, dirigirla a una persona específica, ya que de esto depende que la aceptación y en este tendrá un orden de compra, un contrato. Lo más recomendable es que siempre antes de firmar cualquier pacto o contrato hay que asesorarse muy bien con un abogado, hay que ser muy cautelosos y analizar muy bien cada cláusula que ayuden a tomar medidas preventivas para evitar futuros inconvenientes, porque cada día las personas efectúan multitud de contratos verbales y escritos. El simple acto de pagar por un café en la cafetería es un contrato que obliga a ambas partes. Al subir en autobús es un contrato. Incluso cuando quedamos para comer con un compañero de trabajo, estamos estableciendo una relación contractual. También deja constancia escrita de las características del producto o servicio prestado, así como de las condiciones, obligaciones y responsabilidades de ambas partes. También evita malentendidos, reclamaciones innecesarias y en caso de discrepancia siempre se puede acudir a él para censar la disputa. Al estar por escrito no se olvidará ninguno de los puntos acordados, es algo que se puede suceder en un contrato verbal y por lo tanto es más sencillo de cumplir. También aporta la seguridad y tranquilidad en ambas partes. Al redactar un contrato se plantean posibles situaciones futuras que podrían llegar a ocurrir y que de otro modo tal vez no se consideraría algo importante.